Y bienvenidas también a este conversatorio sobre las mejores prácticas de los sistemas educativos que debemos esperar de nuestro sistema estatal de educación. Este es un evento que se realiza en conjunto con Coparmex Nuevo León, en particular su Comisión de Educación y el colectivo Niñez Esencial, junto con el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, en particular la Comisión de Desarrollo Humano. Nos va a acompañar o va a estar exponiendo el doctor Axel Rivas de la Universidad de San Andrés en Argentina. Y él es autor del estudio Las llaves de la educación, un análisis comparativo de las mejores prácticas identificadas en más de 480 sistemas educativos subnacionales en América Latina. Antes de dar la palabra a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Marta Herrera, quien nos va a dar las palabras de bienvenida, les recordamos por parte del Consejo Nuevo León que en el plan estratégico a 2030 la aspiración en el área de educación es que Nuevo León ofrecerá educación incluyente y de clase mundial que servirá de motor para el cambio y permitirá que toda la población neoleonesa se supere y alcance su potencial. Con esto damos la palabra a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Marta Herrera. Muchas gracias, Memo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Deseo que se encuentren muy bien y con mucha salud sobre todo. Me complace darles la bienvenida a este conversatorio sobre las mejores prácticas de los sistemas educativos en el marco de nuestros foros Nuevo León Mañana y que en esta ocasión hemos organizado en conjunto con la Coparmex Nuevo León y el colectivo Niñez Esencial. Estamos todos aquí claros que la educación es el motor del desarrollo sostenible y para ello debemos asegurarnos que se garantice una educación de calidad, que sea inclusiva y que sea equitativa. La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todas y todos a lo largo de la vida y que el acceso a la instrucción debe de ir acompañado de calidad. En ese sentido está el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas como una hoja de ruta con metas muy ambiciosas en las que debemos avanzar en esta década de la acción. Y si bien los retos en educación para América Latina ya eran complejos, sobre todo con las diferentes evidencias de logros en el aprendizaje en todos los niveles educativos, hoy más que nunca en medio de esta crisis sanitaria de la COVID-19, se prevé una catástrofe generacional con retrocesos de hasta 3 años escolares en educación básica, sobre todo, en donde además hemos observado un abandono de más de 4.5 millones de estudiantes solamente en México. Por lo tanto, necesitamos acelerar el paso y trabajar de manera colaborativa, sobre todo, para que los sistemas educativos respondan y atiendan con liderazgo y eficacia los diferentes retos que tenemos, como el rescatar los aprendizajes esenciales, el priorizar la atención integral a la primera infancia, el garantizar un regreso a clases con modelos educativos híbridos, seguros y eficaces, el mejorar significativamente la calidad de los aprendizajes, el poder impulsar una capacitación y desarrollo profesional de calidad en los docentes, el poder fortalecer la investigación e innovación en educación, entre otras muchas prioridades. Y para ello se requiere reconocer que los sistemas educativos tienen un área de oportunidad y deben de evolucionar para responder a estos grandes retos que tenemos. Nuestro invitado a este conversatorio precisamente ha analizado un estudio que busca responder lo siguiente. ¿Es posible mejorar la educación en América Latina? ¿Qué sistemas lo han logrado ya? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos realmente entre todos contribuir a la mejora en cada uno de nuestros países? Es por esta razón que hoy nos sentimos muy honrados de tener al doctor Axel Rivas con nosotros, quien junto con su equipo analizaron 486 sistemas de educación subnacionales en América Latina que incluyen 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Nuestro invitado es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios doctorales en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, tiene maestría en Ciencias Sociales y Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es profesor, investigador y director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es autor de 12 libros, entre ellos Revivir las aulas, Viajes al futuro de la educación, América Latina después de PISA
y las llaves de la educación en América Latina. Ganó el premio CONEX en educación por la década 2006-2016. Agradecemos muchísimo haberse dado el espacio en su agenda para estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido, doctor Rivas. Le cedo el micrófono para que nos comparta la presentación de sus hallazgos en la investigación que dio origen a su libro Las llaves en la educación en América Latina, y al finalizar su intervención, Armando Estrada de Vía Educación, y representando también al colectivo Niñez Esencial, nos ayudará a moderar algunas preguntas del público y finalizaremos con algunos comentarios de cierre del doctor Vidal Cantú, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Nuevo León. Así que adelante, doctor Rivas, y nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la organización. Creo que estamos experimentando algunos problemas técnicos. Supongo que en un momento más el doctor Rivas estará retomando su conexión. Y bueno, mientras tanto, este evento se está transmitiendo también por Facebook Live. Allí habrá la oportunidad de hacer preguntas, así como quienes estén en el seminario directamente aquí en Zoom. A través del chat se puede hacer esto. Y ya tenemos de nuevo al doctor Rivas. Ahí Sí, está. Se muy cortó, bien. sí. Adelante, doctor. Justo decía que iba a compartir la presentación, así que ahí estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Si quiere ponerlo en modo de presentación. Ahí va. Bueno, este es el estudio que anticipó Marta y comento muy brevemente. Es un estudio comparado, pueden encontrar todos los resultados en la página web, que se titula así, Las llaves de la educación, estudio comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en América Latina, un estudio realizado por el Centro de Investigación San Andrés, CIAESA, con el apoyo del Instituto Natura para América Latina y con varias instituciones de cada uno de los países participantes. Las preguntas centrales del estudio fueron muy ambiciosas y parten de dos situaciones. La primera es que tenemos sistemas con altos niveles de descentralización en América Latina. En particular, los casos que estudiamos: Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y Perú. En particular, países como Argentina, México y Brasil, que son federales y que tienen amplias autonomías a nivel subnacional. Y por otro lado, tenemos desde hace muchos años, en algunos casos décadas, sistemas de evaluación de la calidad educativa, que nos permiten, con ciertas limitaciones, medir la evolución de los resultados educativos. Entonces lo que nos propusimos fue analizar comparativamente los sistemas educativos subnacionales de estos 6 países para tratar de encontrar cuáles habían logrado mejorar de manera consistente e integral, es decir, en varios indicadores educativos y especialmente los indicadores de calidad educativa a lo largo de varios años, al menos 5 años, en las pruebas que toman los países, las evaluaciones de la calidad, y en otros indicadores de acceso y trayectoria de los alumnos. Y tratamos de estudiar esos casos, seleccionamos los casos y analizamos cada uno de esos casos, que son en total 12. Así que este va a ser un breve recorrido por esta investigación y sobre todo por las conclusiones centrales, y desde ya invitarlos a que conozcan más del proyecto. Se puede bajar gratuitamente el libro y además muchos informes, en total 18 informes, 3 por país, sobre los sistemas educativos nacionales y subnacionales. Esta es un poco la línea de tiempo del proyecto para que vean también un poco la lógica del trabajo y la metodología. Primero hicimos un análisis de revisión de las políticas educativas de cada país, porque ese contexto es inevitable para entender lo que hizo cada gobierno subnacional. En segundo lugar, un análisis de las estadísticas de todos los indicadores importantes, y esos 2 informes para México los pueden acceder también en la página web del proyecto, que sintetizan los últimos 20 años de la historia de la educación mexicana, tanto en el plano de las políticas como en el plano de los resultados educativos. En tercer lugar, un análisis de los niveles de gobierno, de las atribuciones que tiene cada uno de los niveles subnacionales de gobierno en los países, para entender bien qué poder tienen, cuál es de alguna manera
el complejo nivel de articulación entre el plano subnacional y nacional en cada país. Y después el centro de la investigación, que fue esta sistematización de todas las estadísticas disponibles en educación para el periodo 2004-2019, 15 años en total, para tratar de localizar cuáles habían sido los sistemas subnacionales que habían logrado mejoras consistentes e integrales en el tiempo. Esa metodología cuantitativa de selección de los casos se complementó con una metodología cualitativa de consulta a expertos. En total consultamos a 49 expertos en educación subnacional de los países analizados para ver cuáles eran los casos que ellos consideraban más destacados y poder encontrar por las dos vías casos que estén muy consolidados en las estadísticas, pero que además tengan alguna hipótesis de mejora a partir de la visión de los expertos dentro de cada país. Posteriormente seleccionamos los 12 casos que finalmente integraron el estudio, 2 por país, y realizamos un trabajo de campo con 130 entrevistas y múltiples revisiones de documentos y materiales de cada uno de los casos, que terminaron en la elaboración de un informe para cada país y en lo que va a ser ahora el segundo libro de la publicación del proyecto, donde analizamos en profundidad los casos. Así que esa es un poco la línea del tiempo del proyecto. Pueden consultarlo todo en la página web. ¿Cuáles fueron los casos que analizamos? Bueno, aquí pueden ver un poco el listado y también la tipología que terminamos diseñando a partir de la información que teníamos disponible de los 12 casos seleccionados. Los 12 casos tienen que ver antes que nada con un criterio por país. Queríamos tener 2 por país porque eso nos permitía entender la diversidad de cada país. Y eso también nos obligó a que dentro de cada país tomemos criterios distintos. En primer lugar están los casos tipo 1, que son casos que han tenido mejoras muy claras, consistentes e integrales en varios indicadores, y que además fueron señalados por los expertos consultados. Estos son los casos de Ceará y Pernambuco en Brasil, y el caso de Puebla en México. Los casos tipo 2 son casos similares, que han tenido mejoras muy destacadas en el tiempo y muy consolidadas, pero que son sistemas educativos muy pequeños, que son los casos de Chile. Chile tiene un sistema educativo mucho más descentralizado en cantidad de municipios, que son los que están a cargo de la educación, y nos parecía que eran de una magnitud totalmente distinta a las demás, y eso nos obligaba a tener una categoría de análisis específica para sistemas educativos locales, que son los casos de Loncoche y San Nicolás, las comunas de Chile. En tercer lugar están los casos tipo 3, que son casos que tienen mejoras por encima del promedio del país en los indicadores principales, sobre todo en calidad educativa, y fueron señalados por los expertos consultados. Estos son los casos de Córdoba y Río Negro en Argentina, los casos de Bogotá y Boyacá en México, el caso de Guanajuato Bogotá y Boyacá en Colombia, el caso de Guanajuato en México, y el caso de Ayacucho hasta cierto punto en Perú. Es un caso muy destacado en las estadísticas, pero que no fue mencionado por los expertos, una excepción. Y por último, el único caso tipo 4, que es el de San Martín en Perú, donde no había ningún caso tipo 1 y no había casos de mejora muy destacadas, y entonces seleccionamos un caso que fue muy mencionado por los especialistas consultados, pero que no tenía mejoras por encima del promedio del país, con lo cual es un caso atípico, pero queríamos tener 2 por país que nos permitiesen hacer la comparación para el estudio global. Así que eso es un poco el mapa de los casos que estudiamos, y quiero contar un poco y brevemente para abrir a la conversación cuáles son las enseñanzas, las lecciones, o lo que llamamos en definitiva en el proyecto y en el título del libro, las llaves de la educación. ¿Qué es lo que aprendimos, ¿no? Y yo diría que el primer punto es la hipótesis central del estudio, que es que no es, primero, hay muchas diferencias entre los casos. Hemos encontrado pocos casos de mejora sistémica. Esta comparación de 486 sistemas educativos subnacionales, lo primero que nos muestra es que son pocos los casos que han logrado mejoras consistentes en el tiempo. No es nada fácil. Quizás lo intuíamos antes, pero ahora lo sabemos de manera empírica y lo podemos demostrar.
En segundo lugar, los caminos que tomaron cada uno de estos casos son muy distintos, y sobre todo los caminos de políticas. Las políticas implementadas en cada país y en cada caso subnacional son distintas, tienen algunas coincidencias, hay algunas políticas que aparecen como que se repiten, que además nos muestran algo que ya veníamos estudiando claramente de ciertas políticas claves en educación, pero la hipótesis central de nuestro estudio es que la convergencia que tienen estos sistemas que han logrado mejorar en América Latina no está tanto en el qué, sino en el cómo, es decir, en la forma de gobernar la educación. Y eso nos lleva a las características comunes que tienen la mayoría de estos sistemas y sobre todo los que lograron mejoras más pronunciadas que nos llevaron a construir este modelo de análisis del gobierno de la educación y a lo que llamamos la plataforma de gobierno de la educación, que es la reunión de varias de estas características o todas en un mismo sistema educativo. Esta plataforma de gobierno de la educación es lo que nosotros entendemos como hipótesis central de cómo mejorar los sistemas educativos a nivel subnacional y obviamente también a nivel nacional en América Latina de manera consistente en el tiempo. ¿Cuáles son esas llaves o esas características de la plataforma de gobierno de la educación? La primera es otorgar prioridad política a la educación. Es decir, definir claramente que la educación tiene que tener autoridades de máximo nivel, que tiene que tener un proyecto, que tiene que tener una visión de largo plazo y que tiene que ser protegida de las disputas políticas del corto plazo. Esto lo vimos muy claramente en todos los sistemas que mejoraron. En segundo lugar, hay que conocer el sistema educativo. Hay que escuchar las voces del sistema, un poco el lema que pusimos ahí, quiere decir entender cómo funciona un sistema educativo. Es muy difícil mejorar la educación si uno no entiende de educación, si no tiene una trayectoria, tienen sentido de los actores de gobierno de la educación. Y sobre todo si no conocen los distintos aspectos de la cultura del sistema educativo, de los actores, sus representaciones, sus creencias, su historia, en definitiva, ¿no? Y eso en algunos casos se ha notado muy claramente que implica respetar esas voces y esa cultura para poder intercambiar con los actores del sistema y no enfrentarse a ellos. Claramente los proyectos de mejora implican crear alianzas y no batallas, ¿no? En tercer lugar, un aspecto clave que encontramos en muchos de los casos analizados, bueno, en particular, por ejemplo, en el caso de Puebla para México, es tener un proyecto con metas muy definidas. Metas que se puedan verificar, que se puedan medir, que se puedan comprender, que se puedan comunicar y que se puedan interiorizar. Es decir, que los actores del sistema educativo puedan interiorizar que esas son las metas principales y que por lo tanto puedan ser cumplibles, es decir, que sean operacionalizables. Las metas demasiado ambiciosas o muy abstractas o muy lejanas en el tiempo no son buenas para implementar políticas porque quedan muy lejos del horizonte práctico. Entonces, tienen que ser metas que se puedan medir, que se puedan accionar. Y eso tiene que ir de la mano, como hemos notado en muchos de los casos analizados, de una teoría del cambio, es decir, tiene que poder explicarse cómo se va a lograr llegar a esas metas. Si no se puede explicar cómo se va a lograr alcanzar esas metas, lo más probable es que no se alcance esas metas. Y esa explicación tiene que ser sofisticada, tiene que poder dar cuenta justamente de los requisitos que uno aspira a cumplir para llegar a esas metas, como por ejemplo mejorar los aprendizajes. Uno tiene que poder explicar cómo va a lograr mejorar los aprendizajes a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, la importancia de construir confianza y legitimidad, de actuar siempre en el sistema educativo con una vara muy alta de calidad institucional, de construcción a veces más lenta, más paciente, pero más firme. No acelerar las reformas, no lanzar
proyectos que generen mucha resistencia o sobre todo resistencia innecesaria. No generar conflictos innecesarios. No generar una dialéctica de confrontación con el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene que estar convencido y tiene que sentir que los esfuerzos que hace están avalados por las políticas. Esa legitimidad es en definitiva una posición de política pública seria. Hay que ser serios en educación. No se trata de innovar porque sí, no se trata de traer fórmulas mágicas, no se trata de cambiarlo todo de un día para el otro, se trata de trabajar duro, parejo, durante el tiempo y de una manera muy seria y rigurosa para que los actores del sistema sientan que lo que se está haciendo, lo que se les pide, tiene asidero, tiene legitimidad, tiene sentido, ¿no? Eso nos conecta con el siguiente punto, que es el liderazgo, un liderazgo que encontramos en la mayoría de los sistemas educativos coincidente, liderazgo reflexivo, no excesivamente centrado en una figura personalista. En general encontramos liderazgos muy fuertes, muy consolidados, pero que también están anclados en esa legitimidad, que es una construcción abierta, no excesivamente centrada en una persona individual, de un equipo, y que tiene esta característica de una visión de apertura, de diálogo y de construcción, que se va creando esa legitimidad, no se impone, ¿no? En sexto lugar, equipos profesionales. Desde ya, toda burocracia pública tiene que tener calificaciones técnicas para ejercer su rol, una carrera meritocrática, de acceso a los cargos en base a concursos, con altas calificaciones técnicas, con buenos salarios desde ya, y sobre todo también crear una mística de trabajo, un proyecto compartido, que haga que personas muy calificadas quieran estar ahí, quieran colaborar desde un lugar muy central o desde un lugar periférico, pero construir ese equipo, ese espacio de trabajo común, ¿no? Tratando de evitar grietas, enfrentamientos, sectorializaciones. En séptimo lugar, la producción y uso de conocimiento, de investigación para la toma de decisiones, de uso de evidencia, de información educativa, de una manera estratégica, inteligente, no un exceso de datos que no se utilizan, un uso de la información para la toma de decisiones a nivel central y a nivel de las escuelas, algo que, por ejemplo, hicieron muy bien Puebla y Guanajuato, mencionando los casos analizados en México, y también que permiten bajar esas metas macro del sistema a las metas de cada escuela. En octavo lugar, articulación política, tener una capacidad de dialogar con distintos actores, sectores. El mundo educativo siempre está lleno de intereses y de pujas de poder, y esto tiene que ser parte de la lógica de gobierno, cómo integrar a los actores, cómo mantener una capacidad de diálogo, una cierta construcción de consensos con distintos actores y en particular con el plano federal, ¿no? el nivel de gobierno federal o nacional según los países, que toma muchas decisiones de política y con las cuales hay que interactuar y apropiarse de esas decisiones de política para el uso subnacional y en muchos casos también de los recursos de nivel nacional o federal para aprovechar, para diseñar políticas propias. El noveno punto es la creación de identidad y confianza, bueno, muy vinculado a lo que mencionaba antes, muy importante que ese proyecto de gobierno, ese proyecto educativo genere en los actores adhesión, que pueda primero entenderse, que pueda de alguna manera comunicarse, es decir, que pueda uno sentirse parte, que sabe hacia dónde se va, que sabe qué es lo distinto, cuál es la prioridad de este año, de los próximos 3 años, y que permite la construcción de abajo hacia arriba también. Los sistemas educativos que mejoraron no lo han hecho solamente por decisión de arriba hacia abajo. Lo han hecho confiando en actores, habilitando instituciones locales, instituciones de formación docente, universidades, organizaciones sociales, es decir, tratando de construir varios focos de empuje y de construcción de procesos de mejora. Y eso requiere siempre
ir generando adhesiones que tienen como punto focal a la comunidad docente y a los directivos de las escuelas, que son los actores que van a implementar las políticas. Entonces ahí hay como una lógica muy cultural de la reforma educativa. Y finalmente la idea de convertir canales en dispositivos, que lo que implica es tener una visión de aprovechar lo que nosotros llamamos canales de política educativa, que son los grandes sistemas de influencia sobre las prácticas pedagógicas. Este último punto nos muestra la importancia de la convergencia técnica, de la convergencia de las políticas pedagógicas y curriculares. Las reformas tienen que integrar el capítulo del currículum, el capítulo de los materiales o libros de texto, el capítulo de la evaluación, el capítulo de la capacitación docente, el capítulo de los supervisores del sistema educativo. Todos estos canales, como lo llamamos nosotros, se convierten en dispositivos cuando tienen focos bien claros para trabajar en la mejora, y esos focos son convergentes. Cuando lo que nos muestra el currículum se ve en los libros de texto, se ve en la capacitación docente, se ve en la evaluación, y todo hace sentido y se puede de alguna manera intercomunicar. Esta lógica de convertir canales, que a veces estos canales son muy difusos, están fragmentarios. Por ejemplo, un cuerpo de supervisores de un sistema educativo subnacional puede tener visiones muy distintas, cada uno interpreta de manera distinta la política. Eso es un canal disperso. Se convierte en un dispositivo cuando todos los supervisores tienen visión clara, saben qué tienen que conseguir, saben qué tienen que mirar en las escuelas y van empujando en la misma dirección. Esta es la lógica de la mejora sistémica. Y para terminar, un mensaje más de fondo, dejo de compartir la pantalla. Un mensaje más de fondo es que lo que encontramos en estos sistemas educativos que lograron construir una plataforma de gobierno es que, en primer lugar, lograron gran continuidad gracias a su estilo de gobierno, no a la inversa. No es que porque tuvieron mucha continuidad lograron mejorar la educación. Es porque hicieron varias de estas claves, o implementaron varias de estas claves, que lograron tener continuidad. Varios de los sistemas que analizamos lograron tener, 10, 14, en algunos casos 20 años de continuidad del mismo proceso de política educativa, incluso con cambios de gobierno. Los casos de Ceará y Pernambuco en Brasil, que son los casos de crecimiento más extraordinario, los casos de Loncochi y San Nicolás en Chile, el caso de Córdoba en Argentina, es decir, procesos de muy largo plazo, de al menos 12 a 14 años en todos estos casos. Y lo lograron porque crearon capacidades tan sólidas de gobierno, que incluso si cambiaron los gobernadores, las autoridades políticas máximas de esa unidad subnacional, continuaron los mismos equipos de liderazgo educativo. Entonces, la continuidad se consigue con mucha institucionalidad, con mucha seriedad de las políticas educativas y con mucha visión. Esa es la primera lección. Y la segunda es un enfoque muy incremental de las políticas educativas. A diferencia de lo que muestran algunos estudios, sobre todo el muy conocido y citado informe McKinsey, como se lo conoce, el informe sobre los sistemas educativos que más mejoraron en todo el mundo, informe publicado hace casi una década y que ha sido quizás el más citado de todos los estudios de política educativa en estos últimos años, nos muestra una idea muy distinta a la que nosotros encontramos en nuestro estudio, que es una fórmula universal, que hay que implementar ciertas políticas según el nivel educativo que tiene un sistema, de acuerdo con ese nivel, implementar ciertas políticas. Nosotros encontramos algo muy distinto en nuestro estudio. Muchas de estas políticas, claramente, que son vitales y que las encontramos en varios de los casos analizados, pero es a la inversa cómo trabajaron los sistemas que nosotros encontramos que mejoraron en América Latina. No es a través de recetas de política, no es a través de definir son estas 3 políticas las que hay que implementar, sino a través de un enfoque de visión incremental, no sinóptica, no es esta es la solución, cómo logro la solución, sino incremental. E incremental quiere decir poder entrar a las prácticas del sistema educativo por múltiples puertas. Lo que vimos en muchos de estos sistemas es que a partir de la consolidación de un modelo de gobierno que es respetuoso con el sistema,
y a la vez tiene metas muy ambiciosas y que va encontrando estrategias, es que el tiempo va construyendo mayores capacidades de entrar en los secretos del sistema educativo. Y entonces esta visión hace que cuando hay limitaciones se puede entrar por un lugar menos costoso, tanto política como presupuestariamente. Cuando hay más espacio, más espaldas, se puede hacer una reforma más profunda, y que todo ese proceso implica identificar múltiples nodos de mejora. Hay algunos que son claves, hay algunos que son más estructurales, pero siempre es esta visión de multiplicación de las puertas y no de mantener muy pocas puertas únicamente como llaves únicas de mejora. Entonces, lo que han logrado, en definitiva, estos casos, es entender cada vez mejor el sistema educativo. Y a medida que uno lo entiende, ya puede poner en piloto automático ciertas decisiones, porque ya las entiende, ya las manejó, ya trabajó el tema del presupuesto, ya sabe cuáles son los problemas que va a tener ahí, entonces al año siguiente ya no se tiene que ocupar de eso, puede ocuparse de otras cosas, va avanzando las reformas, va dándole continuidad en el tiempo, va conectándolas unas con otras, es decir, va generando un proceso incremental que va acumulando, y en algunos casos hay grandes saltos de reformas, incluso que tienen algunos riesgos y que pueden no salir bien, pero que están avaladas en un enfoque que hace que no todo se juegue en esa reforma, sino que se juega en la lógica de gobierno. Si esta reforma es muy resistida, tengo otras 10 que quizás sean menos resistidas. Y todas ellas en conjunto son las que van a empujar la mejora de la educación. Esta es un poco la visión general y algunas de las lecciones, entre muchas otras, que aprendimos en nuestro estudio. Bueno, les comparto desde ya esta muy breve presentación para abrir a preguntas y a un diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Axel Rivas, por esta presentación. Y bueno, comentar que celebramos la participación de más de 180 personas conectadas que desde Nuevo León y desde algunos otros lugares están siguiendo esta transmisión y con mucho interés para ver cuáles son estas prácticas que debemos esperar de nuestros sistemas educativos estatales, en el caso de México. Mi nombre es Armando Estrada, estoy en la organización Vía Educación y también colaboro en el colectivo de Niñez Esencial. Hay algunas preguntas que queremos formular y obviamente el espacio también está abierto a través del chat para que las personas puedan ir ahí colocando sus preguntas. Quisiera lanzar dos de ellas que tienen que ver primero para responderlas y luego ir con algunas otras, pero tendrían que ver la primera con ¿por qué es importante pensar a nivel de este tipo de estudios a nivel subnacional? Hay una, ¿qué vacío, digamos, se pretende llenar? Hay mucha investigación que nos puede hablar de las prácticas que los sistemas nacionales, los sistemas federales tienen de educación, pero ¿por qué es importante que voltemos a ver a este nivel de detalle en los sistemas? ¿Qué vacío pretende llenar este estudio? Sobre todo para quienes escuchamos que somos parte de ciudades, que somos parte de estados. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son que ustedes identificaron algunos habilitadores para que estas 10 prácticas puedan verdaderamente ponerse en marcha? ¿Y cuáles serían también, dentro de esa misma pregunta, algunos obstáculos? Un gusto, Axel, coincidir contigo nuevamente. Esperamos tus respuestas. Bueno, primero que nada, creo que estudiar los niveles subnacionales de la educación nos permite saldar una deuda con la diversidad de nuestros países. En muchos casos, bueno, yo vengo de la Argentina, donde tenemos un sistema educativo federal, pero que desde el centro, desde la ciudad de Buenos Aires, que es donde se mira todo el país, un país muy centralista, se desconoce esa diversidad de realidades. Entonces, así ocurre también en otros países de la región, que son muy centralistas. Entonces, reconocer la diversidad, respetar la diversidad y admirar la diversidad de nuestros países. Ese es el primer sentido más profundo de una mirada sobre las diferencias que tienen nuestros países. En segundo lugar, es también reconocer la multiplicación de posibilidades que nos da el análisis subnacional, porque una cosa es estudiar 6 sistemas educativos, en estos casos 6 países,
y otra cosa es estudiar 486 sistemas educativos. Y como tienen altos niveles de atribución de gobierno, los podemos llamar en muchos de los casos sistemas educativos propiamente dichos, sobre todo en los casos federales, porque tienen muchas atribuciones, y en otros casos de manera más limitada, ¿no? como las entidades territoriales de Colombia, o las regiones, o los departamentos del Perú. Son sistemas educativos en sentido muy parcial, pero nos permiten multiplicar la cantidad de casos, y al multiplicar podemos encontrar casos de mejora que quizás a nivel nacional no podríamos encontrar. Entonces, esta visión más política de reconocer la diversidad, y al mismo tiempo una visión más metodológica de multiplicar los casos, fue lo que nos guió a hacer este estudio. Y después, con respecto a la segunda pregunta de los obstáculos y de los habilitadores, bueno, desde ya es muy distinto en cada contexto, ¿no? Por eso nuestro estudio toma muy en cuenta la historia y la cultura y los contextos. No queremos caer en miradas generalizadas. El segundo libro del proyecto, que está a punto de publicarse, cuenta los casos y los cuenta en profundidad, porque solamente así podemos entender la trayectoria de los procesos, ¿no? Y hay culturas mucho más participativas, en algunos casos donde se ha generado un gobierno muy democrático de la educación, en otros casos más verticalistas, pero yo diría que en términos generales son estas llaves que mencionaba antes, los habilitadores, ¿no? Una perspectiva, a mí me gusta mucho resaltar esta visión de salir de una visión de liderazgos personalistas, de liderazgos que creen que están como por encima de las cosas, ¿no? Encima del sistema o encima de las personas. Y es idealmente una conjunción en la cual lo que habilita es la construcción de una mirada, de un proceso, ¿no? Que va generando, acumulando dosis de confianza, ¿no? Acumulando poder genuino. Para cambiar la educación, para mejorar la educación, es necesario multiplicar los actores que empujan en la misma dirección, no generar enfrentamientos. Y entonces, para lograr eso hay que tener ciertas capacidades de diálogo, de confianza, de construcción de legitimidad, nombrar a las personas más calificadas en cada sector y no a los amigos políticos, mostrar siempre que el mensaje es esa apuesta de largo plazo, ¿no? Ese me parece que es el principal habilitador, porque es el más estructural y porque además nos saca un poco de esta posición de los atajos, ¿no? Que a veces, bueno, en América Latina es muy común los recambios de gobierno, la fragmentación política, los enfrentamientos, que lo que se empezó se corta rápidamente, y todo eso nos lleva a una perspectiva de atajos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la reforma rápido porque no sabemos si vamos a durar en el cargo. Bueno, eso es lo que nuestro estudio muestra que no funciona. O por lo menos lo que muestra nuestro estudio es que para lograr mejoras sustentables en el tiempo, no es eso lo que lo logró. Lo que lo logró en cada caso es construir este poder mucho más de legitimidad que de reformas rápidas, aceleradas o de atajos de política. Muchísimas gracias, doctor. Un par de preguntas más. Una de ellas tiene que ver con que si hay algunas de estas llaves que sean más estructurales que otras, es decir, que un sistema educativo estatal deba de voltear a ver a estas llaves primero que a otras por ser más fundacionales, ¿no? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con algunas de las que están ya surgiendo en el chat, que es cuál es el rol de la sociedad civil, cómo se crea estas capacidades o este ecosistema para que pueda existir un sistema educativo que contemple y se ponga en marcha de acuerdo a estas llaves, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que muchas de las personas que nos están escuchando son directores de escuela, docentes, maestros, maestras, también padres y madres de familia, pero también hay muchas organizaciones de la sociedad civil, cámaras, que queremos buscar cómo, principalmente en una nueva administración, encontrar cuál es nuestro rol en lograr que nuestro sistema se ponga en marcha en esa dirección?
Bueno, con respecto a lo primero, yo creo que un poco lo que mencionaba antes de cuál es esa visión más de construcción de legitimidad, al mismo tiempo yo creo que podemos encontrar dentro de esa visión de una construcción más estable y de mucho respeto al sistema educativo, podemos encontrar visiones muy conservadoras que cambian muy poco, ¿no? Y que cumplen con estos patrones. Entonces, para que no solamente sea una visión estable, respetuosa y de bajo conflicto, hay que adicionar otra de las llaves, que es esta búsqueda del cambio, esta búsqueda de la mejora, que está en el punto 3, ¿no? Esta visión de tener metas ambiciosas y de perseguir esas metas, ¿no? Y eso implica querer mejorar la educación. Cuando uno combina estas cosas, que es respeto por el sistema educativo, legitimidad, construcción colectiva y metas ambiciosas, lo que aparece como resultado de esas dos llaves es una visión estratégica. Que es, yo quiero mejorar la educación y lo voy a hacer con armas limpias y legítimas para que dure en el tiempo. Porque si hago reformas muy rápidas, es probable que, ni bien haya un cambio de gobierno, todo vuelva atrás. Con lo cual, para lograr eso, necesito estrategias. Y ahí es donde empiezan a aparecer las otras llaves que tienen que ver con cómo usar el enfoque incremental, cómo usar los canales de política, etc. Entonces yo diría que estas dos llaves son las centrales, ¿no? La de construcción de legitimidad y la de tener metas de mejora muy claras y ambiciosas. Y después aparecía el tema de la sociedad civil o de las organizaciones. Creo que en general varios de los casos que hemos analizado trabajaron mucho con la sociedad civil, en algunos casos más que otros, y me parece que la mejor forma de aportar es a consolidar estos procesos, ¿no? Y a defender estos procesos de manera colectiva. Tratar de, por ejemplo, discutir un plan de educación de largo plazo, discutir las políticas prioritarias o generar espacios para discutir cuáles son las acciones que merecen como un apoyo colectivo, social, ¿no? Y poner de alguna manera más voces juntas para defender lo que tenemos en común que las voces que muchas veces son las que más se hacen oír para mostrar las diferencias y los enfrentamientos. Obviamente que hay distintos enfoques en educación, distintas miradas, y es necesario discutir muchas cosas, y en muchas cosas no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay que hacer un esfuerzo adicional por definir cuáles son las cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo. Así que yo diría que, bueno, depende mucho de los desafíos de la sociedad civil según el contexto, ¿no? Y a veces este enfoque, también hay que decirlo, nos pone la vara muy alta, porque, bueno, por algo solamente encontramos tan pocos casos. Bueno, de estos casos tipo 1 o 2, solamente 5, ¿no? En toda América Latina. Y es porque es muy difícil lograrlo. Eso tiene que quedar claro. Entonces también deja un sabor amargo porque uno no puede desde afuera lograr la mejora del sistema educativo. Es necesario el punto 1 para empezar, que es que haya una prioridad política a la educación. Si no existe esa prioridad, quizás una de las tareas de la sociedad civil es ayudar a construir esa prioridad. Muchas gracias, doctor. Dos preguntas más. Una, es claro que esta es una perspectiva sistémica donde, si bien hay algunos elementos fundacionales, la conexión de todos ellos y el peso específico que cada una de estas llaves tiene sobre la mejora del todo es fundamental. Y la segunda cosa que también aparece aquí es la necesidad de esa continuidad, ¿no? Desde Nuevo León estamos ya en la antesala de una elección que se define en los próximos días, y desde la sociedad civil nos ha interesado mucho que justo una de estas recomendaciones que aparece en el estudio, que es que la Secretaría de Educación, el titular de la Secretaría de Educación y el equipo de trabajo de la Secretaría de Educación no sean favores políticos o no sea un encargo a una persona por un amiguismo, sino realmente existan ahí personas, equipos de personas que tengan las credenciales, la experiencia, el trabajo comprobado para poder hacer esa función y puedan precisamente pensar en ese largo plazo. La pregunta sería, ¿cómo poder lograr que eso llegue, que eso se pueda formular? Y la otra tiene que ver también, y es alguna de las preguntas que están en el chat, es
¿cómo hacerlo cuando también existe esta imagen de que somos un equipo dividido, sindicato, escuelas, el sistema educativo, sociedad civil, ¿no? Esta quizá es una imagen que nos hemos formulado de que estamos viendo cada uno en una situación o hacia un lugar distinto, cuando es verdad que esta pandemia nos ha hecho ver a todos que la única manera es voltear a ver hacia el mismo lugar, pero ¿cómo quitar de alguna manera esta concepción también? Bien, yo diría que en primer lugar, el estudio intenta mostrar evidencia lo más seria posible y también con todas las diferencias que hay entre los casos de aquello que hemos aprendido, ¿no? No partir de cero, no pensar que todos tienen la respuesta, sino usar la investigación, la evidencia científica para tratar de construir caminos. Entonces, creo que la investigación nos aporta por lo menos un mapa de aquello que hemos aprendido. ¿Quiénes son los que mejoran? ¿Cuántos casos hay de mejora? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cuáles son las hipótesis centrales? Y esto debería ser un material muy importante para la discusión política, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el caso de Brasil es iluminador en ese sentido porque los dos casos que nosotros analizamos son bastante conocidos en Brasil, los casos de Ceará y Pernambuco. Son dos estados del noreste de Brasil que han logrado mejoras sobresalientes en la educación. Cuando lean el estudio, quienes no lo conocen lo van a poder ver, y es impactante porque son mejoras muy profundas. Para que se den una idea, el caso de Ceará ha logrado que todas sus escuelas en un estado muy pobre tengan mejores resultados que el promedio de Brasil. Bueno, todo esto viene de un caso muy particular que es un municipio, es el municipio de Sobral, en Brasil, que logró pasar del puesto en Brasil. Son 5.500 municipios que tienen a cargo la educación primaria, ¿no? La educación media está a cargo de los estados. De los 5.500 municipios, el municipio de Sobral pasó del puesto 1.400 y pico al puesto número 1 de todo el país en apenas 10 años. Es decir, es el municipio que tiene las escuelas con mejores resultados de todo el país. Y podemos explicar por qué lo lograron, no fue una casualidad. Y esos casos, Sobral, que está dentro de Ceará, las autoridades de Sobral luego pasaron al gobierno del estado de Ceará y lograron lo mismo a nivel estadual, que ya es un estado mucho más grande, se han convertido en Brasil en referencia inevitable para el resto de los estados y para los municipios. Es decir, ya no se puede hacer política educativa ignorando los casos de Ceará y Pernambuco. Obviamente nadie los va a terminar de copiar exactamente, pero hoy son una escuela y han mostrado con evidencia cómo se mejora la educación, como en ningún otro lugar de América Latina. Y han puesto la vara muy alta, pero también nos han permitido ver la vara, ver hacia dónde, cómo se construye ese camino. E incluso dialogar con ellos. En Brasil ellos ya están capacitando a otros equipos técnicos de otras secretarías de educación. Eso no está tan claro en países como Argentina y México. Entonces creo que una de las cosas que este estudio aporta es la posibilidad de aprender de esos procesos de mejora y no partir siempre de cero y no abrir la discusión todo el tiempo, de que no, yo creo que la mejora es por acá, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la carrera docente, yo creo que hay que reformar el currículum, creo que hay que aumentar el presupuesto, es decir, que todos sean posiciones contrarias, paradigmáticas, salir de ese estado de la discusión que muchas veces genera desorden, confusión, idas y vueltas, enfrentamientos, y tratar de construir sobre lo seguro. Obviamente que no es nada fácil, como ustedes saben, América Latina es una región muy difícil, muy inestable, muy pobre, y por lo tanto hay explicaciones estructurales de por qué no logramos más Cearás y Pernambucos. Pero al menos podemos aprender de sus caminos para no querer inventar la rueda una y otra vez, ¿no? Y creo que en algunos casos es cierto que hay actores o condiciones que son fuertemente inhabilitantes, volviendo a una pregunta anterior, Armando. Y en algunos casos los sindicatos docentes pueden ser un obstáculo muy fuerte. En el propio caso de México hay algunos estados muy combativos y donde uno tiene que tener unas metas menos ambiciosas para poder construir procesos de política. Por eso también hay estados que tienen contextos de sociedades muy pobres, con muy pocos recursos, donde también es difícil hacer mejoras en educación sin un aumento de presupuesto. Y hay otros estados que tienen muy pocas capacidades técnicas y donde también es difícil hacer mejoras en educación.
Con lo cual, hay obstáculos, algunos de ellos muy estructurales, y no es lo mismo para todos, ni el camino es igual para todos. Muchas gracias, Axel. Una pregunta que también está a partir del chat es de los casos específicos de México, algunos aspectos que hayan llamado particularmente la atención de ustedes que pudieran servirnos en Nuevo León y en los otros estados desde donde la gente se está conectando, que pudiéramos encontrar ahí inspiración, Axel, que pudieras recordar. Bueno, claramente que el caso de Puebla fue muy destacado porque tuvo una mejora muy fuerte en las pruebas de la calidad educativa, y el caso de Guanajuato no es tanto la mejora en las pruebas, sino sobre todo de trayectoria de los alumnos, ¿no? Disminución de abandono escolar, de repitencia, de manera muy marcada. Yo creo que podemos aprender en los dos casos, que han sido sistemas que han utilizado mucho la información educativa, que han generado sistemas muy claros de devolución de la información a las escuelas, y en el caso de Puebla, que ha tenido metas muy sistemáticas, muy claras, ¿no? Este punto 3 que yo mencionaba, o llave número 3, se ve muy claramente en el proceso de Puebla, que fue hasta hace unos pocos años, ¿no? Porque ese gobierno ya cambió, después del cambio de gobierno no se pudo continuar con esa lógica, lo cual muestra también los límites, a diferencia de otros casos que lograron continuidad. En el caso de Puebla, creo que esta visión de tener muy claras las metas, de poder comunicarlas, de poder consolidarlas en el tiempo, fue una de las claves centrales. De acuerdo. Muchísimas gracias, Axel, por esta charla tan interesante. Por favor, estemos en comunicación, estemos cercanos contigo para seguir aprendiendo de estas llaves de la educación y viendo cómo nuestro estado las puede ir incorporando. Nuevo León tiene próximamente, como ya lo había comentado, una elección muy importante donde se eligen el gobernador, la gobernadora, y se eligen también alcaldías y presidencias municipales. Entonces, por favor, déjanos una recomendación a quienes estamos escuchando aquí respecto a qué tenemos que tener en cuenta en esta próxima elección de estas funciones tan importantes para pensar en esta educación que ya tenemos esas llaves hacia dónde tenemos que conducirla. Entonces, ¿en qué tendríamos que estar pensando a la hora de emitir nuestro voto? No, el voto no puedo recomendar, porque tampoco conozco el contexto, ¿no? Pero me parece que es muy importante poder mirar bien las características de estos liderazgos, ¿no? Porque hemos visto que los casos de mejora tienen liderazgos serios y que muestran un proyecto educativo, ¿no? Y que han puesto el sistema educativo en manos de personas que saben de educación, que van a sacar sus intereses personales y políticos del centro de la discusión, y que van a tratar de construir también la legitimidad, ¿no? De no hacerlo todo tan partidario, bueno, si es muy partidario, la única manera de mejorar es que siempre gana el mismo partido de gobierno, ¿no? Bueno, algo de lo cual México tiene mucha historia, particularmente, pero que no es la forma democrática de mejorar la educación, sino cómo consolidar equipos y líderes educativos que sean ampliamente reconocidos y no sectorial o políticamente reconocidos. Espero que ese sea un proceso que les toque atravesar, y con mucha suerte para ustedes. Muchísimas gracias, Axel. Aquí me despido yo para darle la palabra a Vidal Garza desde la Comisión de Educación de Coparmex. Muchísimas gracias, Axel. Un gusto. Muchas gracias. Un placer. Estamos contigo, Vidal. Vidal, si te encuentras por ahí, a lo mejor tuvo algún detalle técnico. Guillermo, volvemos contigo. Sí, claro, Armando. Pues yo volvería con Vidal para ver si puede restablecer su conexión. Espero que no tenga dificultad en encender su micrófono y su cámara. Y pues bueno, recordarles a quienes nos están viendo a través de Facebook Live o que están aquí en Zoom,
que posteriormente se va a subir el video, va a quedar allí grabado en la página de Coparmex Nuevo León. Y si nos lo comparten también en el de Consejo Nuevo León. Parece que Vidal tuvo algunas dificultades técnicas. Sí, esperamos que ahorita se incorpore. A lo mejor es un tiempo para hacer algunas preguntas adicionales. Es lo que estaba pensando. Mire, Aquí está ya se conectó Vidal. Adelante. Adelante, Vidal. Pues paradójicamente, en el momento en que iba yo a hablar, se fue la luz en mi casa. Entonces me estoy conectando por el teléfono celular. Déjenme ver si quito mi imagen. ¿Se escucha bien? Te escuchamos muy bien, Vidal. Bien, porque creo que estamos terminando. Se fue la luz aquí en la casa, entonces estoy por celular. Creo que ya regresó, pero mientras me ubico, muchas gracias de verdad por la participación, Axel. Yo me voy esperanzado. Lo que tú investigaste y lo que tú nos estás entregando en resultados me da mucha esperanza por 3 razones. La primera es porque demuestras, por ejemplo, que esto es un esfuerzo que todas las escuelas en muchas partes de América Latina están llevando a cabo. Y esto es muy, muy destacable, de que sí se ven acciones de busca de mejora en un reto mayúsculo, que es enfrentar la mejora en la calidad de la educación, sobre todo frente al episodio de pausa de la pandemia que hemos vivido. Segundo, porque son cosas pequeñas. Fíjate lo que me gustó de tu análisis. Son cosas pequeñas que han hecho mucha la diferencia. O sea, no se necesita pensar a veces en acciones muy grandes o de mucha inversión o de mucha transformación para cambiar el espacio de las escuelas o el espacio de la aula, de tal suerte que cosas pequeñas pueden hacer mucha diferencia, como el caso que mencionaste de Brasil. Y tercero, porque nos das una guía, creo que muy clara, de qué es lo que tenemos que observar en esta etapa de correr, yo diría que ahora sí, correr a gran velocidad para regresar el espacio docente y las clases y la educación y el sistema educativo otra vez en un momento de tensión, arrancar y arrancar bien. Entonces creo que con esas 3 cosas me quedo de tu explicación, muy valiosas. Y a nombre de Coparmex Nuevo León, pues te agradecemos el tiempo y la dedicación, y gracias por la investigación que haces, que ayuda mucho a toda la región a entender cómo podemos mejorar sin duda alguna nuestros sistemas educativos. Y bueno, pues nos dejas mucha tarea. Creo que Marta y yo ahorita estamos pensando todas estas cosas que nos has compartido, cómo las vamos a poder tratar de llevar a buen puerto también en nuestro estado. Y te agradecemos también de nueva cuenta que esto. Bueno, muchas gracias. Ahí no sé si se cortó la comunicación. Se me hace que sí, pero ya había terminado con su intervención. Son estas dificultades de último momento. Sí. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Vidal, y por todo el apoyo. Pues muchas gracias a los participantes y a la participante, la maestra Marta Herrera, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, y a quienes se conectaron para este tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos.